este primer video con lo que es la transformada de Fourier aplicada a análisis de sistemas LTI. Entonces, recordamos esquemáticamente cómo tenemos a los sistemas. Tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo que está a una entrada y tiene una salida. Estamos pensando en sistemas diferenciales, como ya lo habíamos visto en la unidad anterior. Los sistemas diferenciales no hay una relación explícita entre quién es la salida en términos de la entrada, es decir, resulta ser que la relación que tengo que satisface la salida respecto a la entrada está dada por una ecuación diferencial. Cuando estamos haciendo aplicaciones en ingeniería, pues prácticamente no conocemos las relaciones directamente entre la entrada y la salida, sino conocemos comportamientos naturales que modelamos mediante leyes físicas, y eso por lo regular cuando tenemos sistemas continuos nos arrojan sistemas lineales e invariantes en el tiempo. ¿Qué son estos sistemas lineales e invariantes en el tiempo? Pues como recordemos, satisfacen una estructura bien particular, que es que los coeficientes son constantes y las derivadas tanto de la entrada y la salida no están elevadas a ninguna potencia más que solamente a 1. Entonces, si tomamos un sistema diferencial con esta estructura, habíamos utilizado la siguiente notación, en donde Q de D indica la cuenta, viendo a la derivada como un operador. Q de D indica la cuenta que le hago a la salida y P de D indica la cuenta que le hago a la entrada. Por ejemplo, Q de D sería D a la N, a N-1, D a la N-1, etc. a 1D más A0. Y esa cuenta es la que le aplico a la salida y de manera similar a la entrada, que vamos a definir como un PDD. Habíamos dicho que, y cuando dedujimos las soluciones para este tipo de sistemas, hicimos la deducción para cuando m es menor o igual que n, y en particular los sistemas físicos realizables, es decir, cuestiones que podemos observar en la naturaleza, pues siempre satisfacen la relación que m es menor que n. Para recordar rápidamente este hecho, cuando m era igual a n, resulta ser que la respuesta al impulso tiene una delta. Entonces físicamente pues es complicado ver fenómenos que nos den ese tipo de respuestas. Solamente hay fenómenos que por ejemplo una descarga eléctrica muy grande o un golpe de gran magnitud en poco intervalo de tiempo, pues se pueden modelar con ese tipo de distribuciones. Pero nuestro caso es hablar de sistemas LTI realizables en el sentido de ingeniería, es decir, circuitos eléctricos, sistemas mecánicos, algunas simplificaciones de sistemas hidráulicos, etcétera, se pueden modelar con este tipo de ecuaciones. Bueno, entonces esto es solamente algo que ya habíamos comentado. Entonces, ¿en dónde entra Fourier aquí? ¿Y para qué nos sirve? Lo que podemos hacer es, teniendo la expresión de la izquierda, aplicar transformada de Fourier, y como lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, pues aplicar transformada a lo de la izquierda es equivalente a aplicar transformada de Fourier a lo de la derecha. ¿Y qué relación tengo? Pues tengo la siguiente. Recordemos que la transformada de Fourier de una derivada es j omega a la n, en donde n es el orden de derivación, por la función original, es decir, la transformada de Fourier de la función original sin derivar. Y así sucesivamente si aplicamos transformada de Fourier del lado izquierdo, vean, solamente estamos utilizando la linealidad, saca las constantes, transformada de Fourier de una suma es la suma de transformadas de Fourier, y estamos aplicando la fórmula de la derivada a cada término, del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, si observamos, tenemos aquí esta ecuación que la ponemos la ecuación 3, y si observamos del lado izquierdo podemos factorizar a la y de omega. Al factorizar a la y de omega, pues queda multiplicada por j omega a la n más a n-1 j omega n-1, etcétera, hasta a1 j omega más a0 más a0. Todo ese término algebraico, que ya es un número complejo, cada valor de omega nos va a dar diferentes números complejos, pues lo podemos pasar dividiendo a la parte de abajo, y del lado derecho hacemos algo similar, factorizamos la f de omega, que sería la transformada de Fourier de la entrada, y igual aplicando la propiedad a cada término de la entrada y sus derivadas. Entonces tenemos la expresión 3, y aquí hacemos una definición importante, y ahorita la vamos a recordar, en algún momento la mencionamos en la unidad anterior. Y la definición importante es de que a este quebrado, que solamente depende de los coeficientes que tenían la derivada de la entrada, los coeficientes que tenía la derivada de la salida,
y potencias de j omega. Según el orden de derivación, a este quebrado le vamos a llamar nosotros función de transferencia del sistema. Y esta función de transferencia del sistema es un concepto muy importante, y ahorita las siguientes ecuaciones van a ser determinísticas y son el principal resultado que se tiene para sistemas lineales invariantes en el tiempo. Es decir, la utilidad o lo más significativo son las ecuaciones que vamos a decir adelante. Es decir, me adelanto un poquito, la ecuación 4, la ecuación 3, la ecuación 5, la ecuación 6 y la ecuación 7, estas ecuaciones son la teoría fundamental de Fourier en sistemas LTIs. ¿Por qué? Si hacemos esta definición de esta cuenta, lo denotamos por h de omega, pues resulta ser lo siguiente. Resulta ser que la salida la puedo ver como una multiplicación de la función de transferencia, bueno, la transformada de Fourier de la salida, la puedo ver como la multiplicación de la transformada de Fourier de la función de transferencia por la vamos de nuevo, disculpen. La salida, la transformada de Fourier de la salida, la puedo ver como la función de transferencia multiplicada por la transformada de Fourier de la función de entrada. Y este resultado es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero resolver un sistema LTI, es decir, una ecuación diferencial mediante transformada de Fourier, pues lo que tengo que hacer son los pasos que anteriormente hicimos. ¿Y qué hacemos? Pues una vez que hicimos esto, pues aplicamos transformación inversa. Es decir, si y de omega era la transformada de Fourier, la función inversa es la salida, la y de t. De manera similar, hay que aplicar transformada de Fourier inversa del lado derecho, porque estos dos términos son iguales. Entonces, poner y de omega es lo mismo que poner la multiplicación de la función de transferencia por la transformada de Fourier de la función de entrada. Entonces, por teorema de convolución, sabemos que si tenemos multiplicación de funciones de transformadas de Fourier, la inversa pues es una convolución. Y aquí viene el resultado fundamental. Resulta ser que si yo quiero resolver un sistema LTI, una ecuación diferencial, en otras palabras, con coeficientes constantes, por transformada de Fourier, pues lo que estoy encontrando es que la salida es la convolución entre algo que le vamos a llamar h de t, y ahorita vamos a ver por qué es la h de t, que sabemos que es la respuesta al impulso, por la notación, ahorita vamos a ver por qué sí es esa convolución, con la f de t, que es la función de entrada. Y entonces, si recordamos, esta parte de la solución total la llamamos solución a estado cero, que es cuando el sistema está en reposo, es decir, cuando las condiciones iniciales son cero. Entonces, pues empezamos a hacer conclusiones. Cuando yo quiero hacer resolver un sistema por transformada de Fourier, resulta ser que la técnica no me permite encontrar la solución total. Es decir, por la manera en que opera la transformada de Fourier y sus propiedades, en ningún momento a la hora de querer regresarme a la variable original me están interviniendo las condiciones iniciales. Es como si las condiciones iniciales fueran cero. Entonces, siempre que yo quiera resolver ecuaciones diferenciales en donde las condiciones iniciales no sean cero, condiciones iniciales por la izquierda, porque lo estamos haciendo con convolución, no puedo aplicar transformada de Fourier. Fourier solamente sirve cuando las condiciones iniciales son cero. ¿Por qué? Porque solamente me da esta parte de la respuesta. O lo que podríamos hacer sería combinar técnicas. La respuesta a entrada cero la hallo como una combinación lineal de los modos del sistema con las condiciones iniciales, y si quiero hallar la convolución, pues lo puedo hacer por Fourier, y estos son los resultados importantes. Entonces, cuando uno quiere utilizar Fourier, tiene que tener esto en mente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esperemos que sí. Cualquier duda pues me pueden preguntar. Entonces, ¿por qué en particular le estamos poniendo h de t? Pues por lo siguiente. Resulta ser que independientemente de quién sea la entrada, la estructura del sistema es esta. Si la entrada es un seno, aquí debo de poner f de t por b, f de t que será un seno por b0, derivar el seno, multiplicarlo por b1, derivar la derivada, etcétera, 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 y esto sería la estructura de lo de la derecha. Hay que ver quién es la entrada para, una vez sabiendo quién es la entrada, pues poder aplicar otras fórmulas. Entonces, fíjense, vamos a suponer que la entrada es un impulso. Si la entrada es un impulso,
pues entonces resulta ser que su transformada de Fourier es el número 1, lo cual ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, utilizando mi ecuación en donde yo sé que la transformada de Fourier de la salida es la función de transferencia por la transformada de Fourier de la entrada, pues me queda esta expresión, h de omega por 1, pero h de omega por 1 pues es h de omega. Entonces, si me regreso en tiempo, es decir, a la variable original, si aplico transformada inversa, pues la transformada inversa de y de omega es y de t. Y indico que la transformada inversa de h de omega, pues le ponemos f a la menos 1. Pero ¿por qué le ponemos h de t? Porque resulta ser que está entrando un impulso. Entonces, si está entrando un impulso, la respuesta es la respuesta al impulso. ¿Quién sabe cuántos sea? Porque depende de esta estructura matemática. Entonces, pues, ¿qué estamos viendo? Lo que habíamos llamado nosotros que era el kernel del sistema, es decir, la respuesta al impulso, pues está íntimamente relacionada con la función de transferencia. Si yo le hago transformada de Fourier a la respuesta al impulso, me va a dar la función de transferencia. Si tengo la función de transferencia y le saco transformada de Fourier inversa, me va a dar la respuesta al impulso. Y aquí se puede ver en la relación matemática cómo toda la información del sistema recae aquí, porque dependiendo cómo sea esta estructura es como es la respuesta al impulso. Recuerden que un sistema solamente tiene una respuesta al impulso. Por ejemplo, si yo tengo un sistema con una estructura bien específica, pues calculo solamente una vez h de t, ya sea utilizando la ecuación en tiempo o ya sea utilizando la ecuación 7. Una vez que ya encontré esa, pues ya terminé, ya caractericé a mi sistema, porque si me traes un escalón, pues lo hago convolución con un escalón, y la respuesta del sistema sería la respuesta al escalón. Si mi entrada es un seno, pues entonces lo hago convolución con la que ya encontré, con la respuesta al impulso que ya encontré, y entonces mi respuesta sería la respuesta cuando entra un seno. Si entra un coseno, ya tengo h de t, hago la convolución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el kernel del sistema en tiempo no es más que la función de transferencia en frecuencia, la función de transferencia definida como esta cuenta. Y eso es prácticamente el concepto de lo que es Fourier, que es la función de transferencia, que es el kernel del sistema. Y entonces esto es la médula espinal del tema. Si en esta parte nos queda claro, lo demás es simplemente hacer anotaciones bien particulares. Bien particulares me refiero a que cuando f de t son unas funciones bien específicas. Cuando f de t son funciones bien específicas, yo puedo hacer conclusiones sobre la salida de mi sistema, lo cual recae principalmente en algo que no sea común a todos, en teoría de los circuitos. Los que no hayan llevado teoría de circuitos avanzados, pues cuando lo lleven o los que lo estén llevando, verán que se utiliza este hecho de la función de transferencia para hacer conclusiones sobre los sistemas. Y vamos a ver en un ejemplo cómo trabajaría. Un ejemplo sencillo para que nos quede claro a todos. Entonces, a ver, vamos a hacer este ejemplo. Estoy exagerando en las cuentas, estoy exagerando en la notación, es muchísimo más fácil de lo que podría verse aquí, porque son cuentas bien fáciles, nada más que lo estoy exagerando, estoy haciendo todos los pasos para que no quede ninguna duda. Entonces, supónganse que tenemos este sistema, esta estructura de ecuación diferencial, esta estructura de un sistema LTI. Observemos que del lado izquierdo tenemos primera derivada de la salida y tenemos la entrada sin derivar. Si nos vamos a la estructura general que está hasta acá arriba, pues podríamos decir que A1 vale 1, A0 vale 1, tenemos la primera derivada, las demás A's valen 0, no están, y resulta ser que la entrada no está derivada, es decir, todos estos coeficientes valen 0, excepto el primero, y B0 es igual a 1. Entonces sería un caso particular de un sistema LTI, el cual tenemos aquí. Entonces, si yo quiero hacer o resolverlo por Fourier, o si yo quisiera solamente encontrar la respuesta a estado 0, entonces procedo de la siguiente manera. Vamos a pensar que en lugar de querer solamente encontrar la respuesta a estado 0, coincide que el sistema tiene condiciones iniciales 0. Porque como les había comentado hace un momento, si yo quisiera encontrar la respuesta total aplicando Fourier, Fourier no me la da, solamente me da estado 0. Tendría que encontrar la entrada 0 con técnica en el tiempo, combinación lineal de los modos del sistema y sustituyendo las condiciones iniciales. Entonces tendrá que combinar Fourier y tiempo, pero si resulta ser que como en este caso las condiciones iniciales son 0, pues Fourier me va a dar toda la información que necesito. Entonces si las condiciones iniciales son 0, como es un sistema de primer orden, y es 0 menos debe de ser igual a 0.
y en particular vamos a primero sacar la función de transferencia para ver que esa estructura es independiente de quién sea la entrada, y luego vamos a hacer una solución para una entrada en particular, que la entrada va a ser un escalón. Entonces empezamos. Transformada de Fourier del lado izquierdo es j omega y de omega porque es primera derivada, más la transformada de Fourier de y de t, pues es una y de omega. No sé cuál sea, solamente sé que va a ser una y de omega. Del lado derecho, pues tengo la transformada de Fourier de la entrada, x de t, pues va a ser x de omega. ¿Ok? Bueno, aquí en la estructura general le llamamos f, aquí le llamamos x, no hay ningún problema, solamente son letras. Entonces, pues factorizamos la y de omega y nos queda y de omega que multiplica a 1 más j omega. Pasamos el 1 más j omega dividiendo, que multiplica x de omega, y ya acabamos. Esta es la transformada de Fourier de la salida. Pero la transformada de Fourier de la salida, no, una vez despejada, nos caracteriza quién es la función de transferencia del sistema. La función de transferencia del sistema es h de omega igual a 1 entre j omega más 1. Y entonces si nos piden calcular la función de transferencia de un sistema, pues de este sistema pues ya acabamos, hasta aquí estamos. Entonces vámonos por partes. Habíamos visto que la transformada inversa de la función de transferencia es la respuesta al impulso. Entonces, por analogías estructurales, podemos saber que si le aplicamos la transformada inversa a esta función, pues no es más que es e a la menos t por un escalón. Y ya encontramos la respuesta al impulso sin necesidad de recurrir a la estructura en tiempo. Es la ventaja o la desventaja. Bueno, entonces nos vamos para acá arriba. Yo sé que la multiplicación de dos funciones la multiplicación de dos transformadas de Fourier, cuando les aplico transformada inversa, del lado izquierdo nos quedaría y de t, y del lado derecho nos queda la convolución, que es algo estructural, algo general, algo que siempre va a suceder. En particular, esta h de t es esta exponencial con este escalón. Entonces, pues ya aquí caractericé a mi sistema, porque no importa quién es la entrada, siempre la voy a hacer convolución con esta función. Gracias a Fourier puedo expresar esto de manera rápida, que yo ya lo sabía, ¿no? Yo ya sabía que si tiene condiciones iniciales 0, pues esta es la única parte de la solución. Entonces, resolviendo nuestro problema, nos están diciendo que ahora, ok, ya encontramos la estructura, ya encontramos la función de transferencia, ahora en particular estamos suponiendo que x de t es un escalón. Si x de t es un escalón, pues lo sustituimos. Por propiedades de la convolución, sabemos que esta es la integral de 0 a t de esta convolución. Recuerden que la convolución conmuta, puedo desplazar la respuesta al escalón, perdón, al impulso, o puedo desplazar el escalón. Pero si desplazo el escalón, pues no es mejor porque hago menos cuentas. ¿A qué me refiero con que hago menos cuentas? Si desplazamos un escalón, pues no importa en dónde lo evalúe, siempre vale 1. Y esto sería e de menos, aquí me equivoqué, por favor ahí corríjanle, es e de menos tau por 1 diferencial de tau. La letra es lo de menos, ¿sale? Solamente para hacer acordes con nuestra notación, aquí debe de ser tau y aquí de tau. Entonces cuando integramos ello, es ella misma con signo negativo para ajustar la diferencial, evaluado en el inferior, evaluado en el superior, y esta es la respuesta del sistema o la salida del sistema. Entonces, como podemos ver, podemos proseguir por esta parte y aplicar convolución, o podemos hacer lo siguiente, observen, que sería un poquito más laborioso, pero es una alternativa que nos permite caracterizar el sistema y llegar a la misma solución. Observen lo siguiente, tenemos que y de omega es la función de transferencia por la transformada de Fourier de la entrada en cuestión. ¿Quién es la entrada en cuestión? En este caso es un escalón. Sabemos que la transformada de Fourier de un escalón tiene esta estructura. Por tener esta estructura, entonces resulta ser que si aplicamos la transformada de Fourier y empezamos a hacer la multiplicación, sería este término por el primero y este término por el segundo. Entonces nos quedan estos dos términos. El primer término pues no tiene una simplificación directa, pero el segundo sí. Sabemos que cuando tenemos una función que depende de una letra por la delta evaluada en la misma letra, eso es igual a delta evaluada en la letra. Eso es igual a delta evaluada en la letra por la función evaluada en 0. Pero si yo evalúo esta función en 0, se va el j omega y queda pi entre 1, por lo tanto queda pi. Entonces la simplificación de aquí a la derecha
es por propiedades de la delta. Entonces, ¿qué se ocurre o cuál es el procedimiento que se debe de hacer a continuación? El procedimiento que se debe de hacer a continuación es el siguiente. Resulta ser que yo tengo esta multiplicación de dos términos que dependen de J omega. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar fracciones parciales. Fracciones parciales, ¿qué son? Es la misma técnica que se aplica cuando resolvemos integrales. Entonces, como tengo la multiplicación de dos términos en donde J omega está elevada a la 1, pues entonces propongo la fracción parcial como se propone cuando los términos, cuando la variable, cuando la incógnita está elevada a la potencia 1, que son términos lineales simples. Entonces vamos a proponer que este que está aquí se descompone en esta fracción parcial, a entre J omega más 1 más b entre J omega. ¿Ok? Es la misma técnica que se hace en integración. Entonces, yo quiero encontrar a y b de tal manera que que al simplificar el quebrado de la derecha llegue al quebrado de la izquierda. Entonces vamos a hacerlo. Multiplicamos todo por el denominador. Del lado izquierdo nos queda un 1 porque se cancelan estos dos. Del lado derecho, J omega más 1 se cancela con J omega más 1 y nos queda por J omega. Más b. B divide entre J omega. Cuando multiplicamos por el denominador se cancela el J omega y nos queda J omega más 1. Y entonces pues hacemos una técnica de solución de fracciones parciales. Para que esto sea cierto, todo lo que tenga constante del lado derecho debe de valer 1 y todo lo que tenga J omega debe de valer 0. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo no tengo J omega, entonces el coeficiente del lado derecho que tenga J omega debe de valer 0 y los coeficientes constantes deben de valer 1 para que esta igualdad sea cierta. Entonces, si distribuimos, nos quedaría b J omega más b. Entonces, lo que tiene J omega, si la factorizamos, es a más b. A más b debe de valer 0, porque del lado izquierdo no tengo J omega. Pero me queda b por 1. Es decir, la b debe de valer 1, por lo tanto la b debe de valer 1 y a más b al factorizar j omega debe de ser 0, por lo tanto a es igual a menos 1. Entonces, resulta ser que si aquí ponemos un menos 1 y aquí ponemos un 1, al hacer este quebrado vamos a llegar al del lado izquierdo. Lo podemos comprobar de manera rápida. J omega por menos 1 nos da menos j omega. J omega más 1 por 1 nos da j omega más 1, menos j omega más j omega se cancelan y nos queda 1 en el denominador y por lo tanto la fracción parcial fue bien encontrada. ¿Eso para qué nos ayuda? Pues ya habíamos visto que la transformada de Fourier era esta estructura de estos tres, la suma de estos tres términos. Entonces a vale menos 1, lo sustituimos, b vale 1 y la pi delta de omega la ponemos tal cual. Entonces pues yo ya sé que esta es la transformada de Fourier de mi solución de mi ecuación diferencial. Entonces pues aplico transformada inversa para regresar a la ecuación que yo quería. Entonces si aplico transformada inversa del lado izquierdo, esto nos queda y de t. Si aplico transformada inversa del lado derecho, la transformada inversa también es lineal, entonces es la transformada inversa de cada uno de estos términos. Pero aquí ya casi terminamos, porque si agrupamos los dos términos de la derecha, sabemos que la transformada inversa de estos dos términos que están a la derecha, pues no es más que la transformada del escalón. Y de la transformada que está aquí en el primer término, la transformada inversa, el menos sale por ser lineal, menos, y la transformada inversa de 1 entre j omega más 1 es e a la menos t u de t. Si factorizamos el escalón, pues nos queda que es 1 menos e a la menos t por u de t. Y es la misma solución que obtuvimos por convolución. Ojo, porque aquí le ponemos u de t, porque recuerden que estas son funciones definidas solamente para números positivos. Si yo no indico este u de t aquí, entonces esta expresión matemática se puede evaluar en todos los test, y eso no es posible desde el punto de vista que estamos resolviendo una convolución que solamente existe para números positivos. ¿Cómo hacemos eso sin alterar la evaluación matemática multiplicando por un escalón? Entonces, pues llegamos a la misma solución. La solución a que ha estado 0. Entonces, simplificando, una vez que tengo la multiplicación de la transformada de Fourier de la entrada por la función de transferencia, puedo aplicar convolución directamente, sabiendo quién es la respuesta al escalón y ya sustituyendo la entrada en particular, o puedo sustituir la transformada de la entrada en cuestión e ir simplificando mediante fracciones parciales o alguna otra técnica
como las que vimos en clase de, por ejemplo, ver qué pasa cuando derivo una función, qué pasa cuando multiplico por t a la n, etcétera, para poder encontrar la transformada de la solución. Y entonces sería una manera alternativa de resolver ¿qué? De resolver una ecuación diferencial. Para eso utilizamos Fourier nosotros. Y en general, no importa que se lo aplique. Si tengo una ecuación diferencial lineal que modela un circuito, le aplico Fourier. Claro, con lo que les acabo de comentar, con condiciones iniciales cero, o pensando que solamente voy a obtener una parte de la solución y no toda. Si tengo un sistema mecánico y está modelado por una ecuación diferencial lineal invariante en el tiempo, pues ahí tengo ya Fourier. Entonces la aplicación de Fourier pues no es más que la solución de las ecuaciones diferenciales. Y ya si le queremos llamar aplicación, pues se lo podemos aplicar a la rama de ingeniería que nos arroje ese tipo de modelos, ¿no? Y ahí estará nuestra aplicación. Claro que no es no es el único enfoque de Fourier, pero es el que más nos importa a nosotros en nuestro quehacer. Ahora, pues vamos a resolverla en tiempo, ¿no? O sea, ya vimos que sabemos hacer eso de la unidad pasada, entonces vamos a ver si todo cuadra, ¿no? Entonces, la ecuación característica nos queda lambda más 1 porque era primer derivada y los coeficientes eran unos. Igualamos a 0, entonces lambda es igual a menos 1. Por lo tanto, el sistema solamente tiene un modo o una solución linealmente independiente, si lo queremos llamar así, que sería y1 de t igual a e a la menos t. Pero yo sé que la respuesta al escalón es bm delta de t más la cuenta que le aplico a la entrada multiplicada por la combinación lineal aplicada a la combinación lineal de los modos por un escalón. Entonces el bm vale 0 porque el bm es el coeficiente que tiene el mismo orden de derivada de la salida, el más alto. La más alta derivada de la salida era 1. La derivada más alta de la entrada no tiene, por lo tanto ese coeficiente vale 0 y esta parte no aparece. ¿Quién es el PDD? El PDD es la cuenta que le aplico a la entrada sin importar quién sea. Si vemos la ecuación, pues no le aplicamos cuenta a la entrada, entonces PDD vale 1. Entonces PDD vale 1. ¿Quién es una combinación lineal de modos? Nomás tenemos un modo. Una combinación lineal de los modos es una constante por el modo. ¿Y eso por quién? Por U de t. Entonces una combinación lineal es constante por modo por U de t. Y entonces recuerdo que para hallar estas constantes de la combinación lineal debo de hacer unas condiciones iniciales bien particulares, que en su momento explicamos por qué eran así. En este caso lo que tenemos que hacer es hacer todas las condiciones iniciales 0, excepto la última. En este caso, como es un sistema de primer orden, la última es y de 0. Entonces esa la igualamos a 1. Si evaluamos, y de 0, h de 0, y esa lo igualamos a 1, porque la última condición inicial es la que se iguala a 1 y las anteriores a 0. En este caso no aplica porque es de primer orden. Entonces si evaluamos esta en 0, nos queda c, y si lo igualamos a 1 nos queda c igual a 1. Entonces la respuesta al impulso sea la t u e a la menos t u de t, que es la misma respuesta al impulso que habíamos encontrado con Fourier. Si yo quiero hacer entonces la respuesta a estado 0, pues la hago convolución con la entrada que me digan, con un escalón, con un seno, con un coseno. Como en este caso la entrada en particular era un escalón, pues sabemos que la solución a la solución cuando hacemos la convolución es esta. Y algo bien importante, y aquí se ve todo. Observen lo siguiente, habíamos dicho que la respuesta a estado 0 no es la forzada. Esa no es la forzada. En general, la respuesta a estado 0, por lo regular, salvo unos casos que vamos a aclarar más adelante, siempre excita a los modos del sistema. Si se fijan, esta fue la respuesta a estado 0, pero la respuesta a estado 0 tiene que ver con el modo del sistema. El modo del sistema es e a la menos t. Entonces, recuerden que al final, si pensamos que este sistema tenía condiciones iniciales 0, al final, cuando sumamos las dos partes de la solución total, todo lo que tiene que ver con los modos del sistema le vamos a llamar la respuesta natural. El sistema tiene ese comportamiento de manera natural. Y todo lo que no tenga que ver con los modos del sistema le vamos a llamar forzado. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo la solución a estado 0 no es la forzada. Vean, en este caso la solución a estado 0 tiene una componente, nos da la forzada, pero también nos da una componente de la natural. Y como tenemos estado 0, condiciones iniciales 0, pues resulta ser que esta es la natural total. En general, ¿qué hubiera pasado si las condiciones iniciales no fueran 0? Pues bueno, Fourier no nos hubiera dado toda la solución, pero sí esta parte.
La otra parte la hubiéramos encontrado con las condiciones iniciales, pero las condiciones iniciales de la solución a entrada cero solamente son modos del sistema. Es decir, en este caso, lo único que hubiera cambiado en esta solución es la constante que multiplicaría este modo. En este caso, porque la respuesta a entrada cero solamente depende de los modos del sistema. Y entonces aquí se caracteriza más como las descomposiciones de esas soluciones son diferentes. Entonces espero esto quede claro. Si no, con confianza pueden preguntar. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video y a continuación ponemos el otro.